Bienvenidos a esta sesión, la primera de tres, dedicada a los cuidados y a la conservación de fotografías como documentos que tienen valor tanto histórico como artístico. En esta ocasión vamos a hablar durante tres sesiones, cada sesión de 1 hora, sobre aspectos que tienen que ver con la fotografía. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla por la invitación que me hace para participar en este congreso sobre patrimonio documental en los archivos municipales del Estado de Puebla. Creo que todos tenemos una amplia experiencia y también interés en el patrimonio documental. Y ahora me toca a mí compartir con ustedes mis conocimientos para que todas aquellas personas que trabajando en los archivos municipales o en cualquier oficina municipal encuentren fotografías y sepan qué hacer de primera instancia, es decir, qué hacer primero para las fotografías y para que estas fotografías y estas imágenes queden como testimonio de la memoria del municipio. Cualquier fotografía que esté en el archivo municipal, que esté en cualquier oficina municipal, ya sea la oficina del catastro, la oficina de agua potable, la oficina de comunicación social, es una fotografía que forma parte de la memoria institucional de el municipio. No importa de qué administración corresponda, no importa a qué administración de qué presidente municipal. Lo importante saber es que toda fotografía que llegue al municipio, al palacio municipal o a cualquier oficina del ayuntamiento, de cualquier municipio o junta auxiliar, es patrimonio de quienes habitan en ese municipio y que quienes trabajan en el palacio municipal, en el archivo o en cualquier oficina, son responsables directa e indirectamente de ese patrimonio fotográfico. Así que nosotros debemos cuidar nuestro patrimonio. Los propios actores, los propios causantes de impuestos que contribuimos a que se trabajen, a que se ejecuten las acciones de gobierno. Y si las fotografías en algún momento intervienen en las acciones de gobierno, en las acciones de mandato gubernamental o de políticas públicas, es obligación de todos conservar ese patrimonio. Así que voy a dar inicio a la primera sesión y en esta primera sesión me voy a concentrar en los cuidados básicos de conservación de fotografías. Vamos a empezar a definir a qué nos estamos refiriendo. Por lo tanto, voy a compartir mi pantalla para hacer mi presentación de diapositivas que me va a permitir mostrarles a ustedes y compartir conmigo y con ustedes, más que es lo más importante, algunos aspectos importantes. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que va a haber 3 sesiones, que la primera sesión va a ser una introducción a los cuidados de las fotografías. La segunda sesión vamos a dedicarla a la limpieza y estabilización de fotografías. Y también la última, cómo guardar estas fotografías para que se cuiden bien, para que vivan bien. Muy bien, pues todos conocemos las fotografías, todos tenemos fotografías. Podemos tener fotografías, digamos, de
antiguas que pertenezcan a nuestra familia, pero también en el ayuntamiento, en los archivos municipales, hay fotografías del siglo XIX que testimonian la vida cotidiana o son levantamientos que algún presidente municipal mandó a hacer de instalaciones hidráulicas o de instalaciones o de obra civil, etc. Pero también tenemos fotografías en los archivos históricos municipales, pues que narran de alguna manera los hechos más importantes, como por ejemplo esta fotografía de Manuel Ramos, donde vemos a Pancho Villa y a Emiliano Zapata sentados en la silla presidencial. Bueno, todos tenemos estos conocimientos de que las imágenes fotográficas han constituido desde hace más de 180 años, desde hace más de 180 años, desde 1839, han constituido una parte importante de nuestra memoria. Todos hemos recibido postales enviadas por correo con los matasellos y los timbres postales, ¿sí? Y también hemos visto otro tipo de fotografías que están invertidas, que los tonos están invertidos. Y esas fotografías las llamamos negativos. Y hay negativos en diferentes materiales. Hay en vidrio, por ejemplo, que yo le estoy mostrando. Un negativo en vidrio que, como cualquier vidrio, tiene la posibilidad de romperse, de quebrarse, al recibir un impacto, por leve que sea. Bueno, pero también encontramos fotografías impresas en papel. Y estas fotografías son lo que nosotros llamamos fotos. Hemos llamado fotos. Y esto es lo que realmente llegamos nosotros a conservar en mayor cantidad. Los negativos como no los podemos ver en sus tonos reales, como que no sabemos cómo leerlos, cómo interpretarlos. Bueno, así que tenemos fotografías que están en tonos de sepia, porque así son, así fueron producidas con esa tonalidad, ¿sí? Hay fotografías en blanco y negro, ¿sí? Que tienen su chiste, tienen su estética, ¿sí? Las nubes tan impresionantes en esta fotografía que contrastan en ese cielo, ¿sí? Con esa luz tan intensa del Valle de México. Bueno, así que vamos un poco avanzando. ¿Qué son entonces las fotografías? Si todos tenemos fotos, todos sabemos qué son las fotografías. Sería como la palabra y la respuesta inmediata. Bueno, pues muchas veces nosotros tenemos fotos, pero siempre las vinculamos con su contenido o con su función. Vamos a tomar, por ejemplo, la primera fotografía de esta lámina que está aquí. Esta es una fotografía conmemorativa. Es una fotografía de grupo donde vemos a más de 30 personas posando para el fotógrafo, y esa fotografía es un poco la memoria, el testimonio de un encuentro. Para contarles la historia, esta fotografía es pues la fotografía de un curso, del fin de un curso, con los participantes y los instructores y los maestros. Nosotros guardamos esa fotografía porque pensamos que nos evoca, nos invoca, nos traslada a ese momento, por lo tanto nos recuerda la experiencia que tuvimos en ese curso.
Muchos tenemos fotografías de graduación, de nuestras reuniones familiares, en donde se nos convoca a posar frente a la cámara organizadamente, unos sentados en una silla, otros en el piso, los más altos allá atrás parados. Bueno, esto quiere decir que también hay fotografía que tiene otros, pues, otras intenciones. Esta es una fotografía que nos vende comida, que nos dice que en México hay pan de dulce, que hay cerveza, que hay que crear una comida que con todos estos ingredientes. Esta sería la fotografía gastronómica, la fotografía que podría ir en la portada de un menú. La fotografía ha sido objeto de el marketing, ha sido objeto de la publicidad, de la comercialización de un producto. Pero también podemos encontrar fotografías donde nos cuentan lo que ha pasado en un laboratorio, que documentan, fotografías que nos dicen de un proceso, que nos dicen cómo se hace un proceso. Estas mismas fotografías que yo estoy presentándoles a ustedes, que voy a compartir en estas 3 sesiones, pues tienen ese objetivo. Usar la fotografía como una herramienta visual que nos permita documentar un proceso, que nos permita enseñar algo. Y esto tiene un valor educativo, sí, tiene un valor de divulgación del conocimiento, sí. Por eso es tan importante que las fotografías se les ponga en valor, se les reflexione su valor como documentos que deben estar en un archivo. No solamente con los libros y los periódicos y las revistas, sino también con todos esos demás papeles, esos documentos o la correspondencia epistolar o los archivos de trámite y los archivos de concentración, todos ellos seguro que tienen fotografías entre sus expedientes. Bueno, yo voy a continuar y vamos a pasar a la siguiente lámina. Todos conocemos las fotos. Y ahora que yo les ponga este rótulo, los quiero remitir a que recuerden de qué tamaño y qué formas tienen las fotografías. ¿Cuántas formas y cuántos tamaños tienen esas fotografías que ustedes recuerdan? Piensen, por ejemplo, en sus fotografías en su casa. ¿Dónde están? ¿Quién las guarda? Si alguno de ustedes es muy joven y ya solamente hizo fotografías con su celular, vaya con su padre, con su familia, pregúntele por las fotos, mañana o el próximo fin de semana, y trate de ver esas fotografías. Vaya a hacerles una visita a las fotografías de su familia y trate de saber cuántos tamaños, cuántas formas tienen esas fotografías. Porque nadie puede conservar en un archivo lo que no conoce. Y nadie puede conservar lo que no quiere conservar. Nadie puede conservar lo que no ama. Por eso es tan importante que en la formación de personal en archivos tenga que haber una sustancia muy importante, que es la pasión por lo que hacen, la pasión por lo que conservan. En este caso, la pasión por los documentos y en particular, para estas sesiones, la pasión por las imágenes. Esto nos lleva entonces a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Esta
Esta fotografía es el pasaje de la ciudad de Puebla, el pasaje del ayuntamiento. Y este pasaje es fotografiado por el señor Alatriste en una tarjeta y con una cámara de tipo estereoscópica. Es decir, esta vista estereoscópica tenía que ser colocada enfrente de un aparato por el cual nosotros podíamos ver por el visor del aparato y ver en tercera dimensión. Por eso son dos fotos iguales. Estereoscópica. Estereoscópico significa dos canales. Con dos canales que reciba nuestro nervio óptico, nuestro cerebro no sabe cuál es la imagen que tiene que enfocarse. Y en ese ir y venir, esta sí, esta no, porque estas imágenes, si las ven bien, no son idénticas, son ligeramente diferentes. Ustedes pueden localizar en el primer término a un individuo que está de espaldas a la cámara en la esquina inferior izquierda, con sombrero. En la fotografía, en el par estereoscópico, en una de las fotografías, la fotografía de la izquierda, el sujeto con el sombrero aparece más separado de la acera de los establecimientos. Sin embargo, en la fotografía de la derecha, de este par estereoscópico, el mismo sujeto está muy pegado al margen de la fotografía. Esa diferencia, con esa diferencia, es suficiente para engañar a nuestro cerebro. Y al querer fijar una imagen en nuestro cerebro, en nuestro sistema neurocognitivo, en ese momento es que vemos tercera dimensión. Vemos un sujeto adelante del otro, vemos volumen. Bueno, este es un formato, esta es una fotografía rectangular, es una fotografía que tiene la intencionalidad de verse, de apreciarse, de disfrutarse a través de una máquina, que es un visor estereoscópico. Para crear la sensación de volumen, la tercera dimensión, en un objeto que tiene más que dos dimensiones. Bueno, pues este es un formato fotográfico que estuvo muchísimo en boga a finales del siglo XIX y desde 1856, en la época llamada victoriana, en Inglaterra y en Europa. Y muchísimas fotografías de muchísimos lugares del mundo, lugares muy distantes, monumentos muy importantes, muy significativos, fueron fotografiados por corresponsales de empresas que se dedicaron a promover la fotografía estereoscópica, pero también a promover la divulgación de las ciudades, de los parques, de los monumentos, de las pinturas, de las esculturas, de la vida cotidiana. Y eso nutrió el conocimiento en todo el mundo de lo que pasaba o cómo vivía un pueblo, una ciudad, una nación. Bueno, pues nosotros empezamos ya a entrar en esta cuestión de que las fotos tienen diferentes formas, de acuerdo a su tecnología tienen diferentes propósitos. Bueno, pues nosotros ya vimos esta fotografía que está acá, hace un rato la vimos, ¿sí? Esta es una fotografía que documenta un proceso de laboratorio. Inmediatamente identificamos una probeta, una caja de Petri, alguien que está virtiendo un líquido en un vidrio. Bueno, les voy a decir que esta fotografía, pues, es lo que muestra cómo
se emulsiona un vidrio con una resina fotosensible, que es una resina de la colofonia, del pino, de lo que queda al rectificar, al hacer más puro el aguarrás, queda la brea. Si la brea se calienta y se vuelve como caramelo para un flan, y después se pulveriza con un mortero, se hace polvito, esas piedritas de brea que nosotros compramos en la tlapalería, y ese polvito lo diluimos en alcohol etílico, en alcohol del 96, entonces tendremos un líquido dorado muy brillante que nos permite colocarlo dentro de un vidrio o emulsionarlo, poner una capa de eso. Y al momento en que se evapore el alcohol, vamos a tener una capa uniforme de esa resina pegada al vidrio. Bueno, ese fue uno de los primeros experimentos que llevaron a la fotografía. Cualquier resina es fotosensible, es decir, puede ser endurecida por la acción de la luz y evitar que se disuelva con algún solvente. Esta fotografía en particular, ya les conté el contenido, lo que está haciendo, pues yo se los cuento porque sé de dónde salió esta fotografía. Pero en los archivos pocas veces tenemos esta información, a menos que esté escrita atrás o venga acompañada de algún texto. En muchas ocasiones nosotros tenemos que guardar y cuidar fotografías que no exactamente sabemos con toda precisión qué contienen. Pero las guardamos bien y las debemos cuidar bien, sepamos o no qué quieren decir, porque un día alguien las va a identificar. Y mientras eso pasa, tenemos que darle el mejor hábitat, la mejor conservación, la mejor salvaguardia a las imágenes. Bueno, voy a pasar a otra fotografía de la misma lámina. Por ejemplo, esta fotografía que está acá. Estas dos fotografías son una reprografía. Son imágenes antiguas que han sido digitalizadas en un escáner y esa digitalización ha sido impresa en una impresora láser, una impresora, digamos, de mediana calidad. Pero estoy casi seguro que en muchísimos archivos municipales vamos a encontrar impresiones de este tipo. No son impresiones de época, son impresiones contemporáneas con tecnología muy nueva. Y esta tecnología la tenemos que aprender a diferenciar. Fíjense que aquí hay dos imágenes de diferentes épocas. La imagen de la chica de la izquierda, la que tiene su margarita de adorno en el cuello, es una imagen que seguramente corresponde al siglo XIX, a finales del siglo XIX. Sin embargo, la imagen de la chica de la derecha es una imagen que seguramente corresponde a 1920, finales de los 20. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a interpretar, a identificar la moda, los peinados. La imagen de la izquierda, la chica de la margarita en el cuello, es una imagen típica del siglo XIX. Los bordados de seda, seguramente, sobre el textil de su vestido, el cuello alto, el pelo recogido en una trenza, apenas el peinado
en la parte de enfrente está insinuado con el pelo chino de la chica. Es una imagen que está viendo en 3/4 al infinito. La otra imagen de la derecha, igual. La vista del retrato de la persona que está retratada está fijada en el infinito, pero inmediatamente sobresale el peinado, el pelo, el trabajo del pelo. Su vestuario es muy casual, a diferencia de la otra, que es un vestuario muy lujoso, se vistió para ir a la foto. Se puso su margarita abajo del cuello, que es lo que sobresale en nuestra mirada, se va directo a la margarita después de ver la imagen, lo primero que vemos es eso. Y lo mismo pasa con la imagen de la derecha. Después de ver la imagen, vemos inmediatamente el pelo negro, pelo oscuro, que sobresale de los tonos grises del vestido y del fondo. Pero una vez que nosotros hemos hecho eso, ese análisis de bote pronto, ese análisis de primer golpe, empezamos a preguntarnos, pero esto no es una fotografía de la época. Esto está muy blanco. El fondo es muy blanco. Sí, parece un papel bond de los que utilizamos en las copiadoras. Efectivamente, es un papel bond un poquito más grueso que el que usamos y el que decimos que es papel Bond Carter. Pero sin embargo, esas tonalidades blancas, tan blancas de los márgenes, no están más que en la margarita, en la foto de la izquierda, y en la otra, a la mejor en algunos brillos del pelo, de las luces del pelo. Esto quiere decir que la impresión, a pesar de que es una impresión contemporánea, cumple con la reprografía de la imagen, con la reproducción de la fotografía de época. Esto lo podemos tener. Podemos encontrar en los archivos municipales y en los familiares muchas fotografías que han sido digitalizadas e impresas nuevamente en el momento presente para alguna función. A lo mejor para repartirlo entre los primos y los parientes más cercanos, estas dos fotografías de joven, de la abuela de la izquierda y de la madre del sucesor, ¿verdad? Y tenemos dos momentos de una diferencia de 50 años a lo mejor, ¿sí? Aquí en estas dos fotografías. Y no tenemos la fotografía real con nosotros, pero tenemos una versión de esa fotografía, que para el caso de la memoria, para el caso de la historia de una institución, es como si tuviéramos el original. Bueno, vamos a ver otra fotografía. Por ejemplo, ustedes han visto este tipo de fotografías, chiquitas, que miden 1 pulgada de alto por 1,5 de ancho. Se llaman diapositivas o transparencias y generalmente vienen montadas en un marquito de plástico o en un marco de cartón, que se llama montura. Y la montura nos permite escribirle qué es. Y estas imágenes fotográficas están hechas así para poderse proyectar con un aparato y hacer una imagen 50, 100 veces más grande que esta pequeña transparencia o diapositiva. Muchos tenemos diapositivas. Las diapositivas usaron mucho para poder mandarlas a los periódicos, para poder hacer libros y folletos, porque de la diapositiva se hacían los originales para la imprenta, los clichés.
los famosos matrices, para que la imprenta armara con el diseñador, pues cada uno de las maquetas que tenía que hacerse en la imprenta y hacer los trípticos, los boletines, los reportes que tenían que darse, o los informes del presidente municipal, los informes de gobierno. Bueno, también tenemos diapositivas de un tamaño más grande, 2 veces más grande, como esta. Esta es una diapositiva de formato 6x6, o en la industria fotográfica que se llamaba formato de 120. Ustedes pueden ver que mide 6 centímetros. Es un cuadrito. Y este formato se utilizó mucho para fotografiar obras de arte con una cámara en rollo. El formato que vimos anteriormente, el de las diapositivas con los marquitos de plástico y de cartón, es un formato que se llama 135. Y ese es para las cámaras portátiles de formato 135. Cada cámara, si es más grande o más chica, usaba una película más grande o más chica, lo cual determina que la máquina va a implicar un formato, la forma en que es producida la película para que opere la cámara. Entonces, tenemos que tener en cuenta que podemos tener muchos formatos en una caja. Podemos tener diferentes tipos de fotografía sobre plástico, sobre vidrio, sobre papel. Y generalmente vamos a encontrar estas fotografías en algún recipiente. Algunas montadas, otras en un sobrecito, otras en una caja, algunas sin revelar, como aquí. Hay un rollo que fue expuesto pero no revelado. Entonces es un enigma. Bueno, vamos a continuar con la presentación y ahora yo les voy a mostrar nuevamente algunas imágenes con las cuales nosotros ya estamos relacionados. ¿Se acuerdan el pasaje de la ciudad de Puebla, del fotógrafo Alatriste? Bueno, nosotros vimos un pasaje que no estaba derruido. Este es el pasaje después del sismo de 1913. El mismo punto. Entonces, las fotografías también son los testigos de las grandes calamidades, de los terremotos, de los desastres naturales y de los desastres que el hombre ha provocado también, las guerras, las revoluciones. La fotografía desde 1839, desde hace más de 180 años, ha sido el soporte de la memoria y también de la memoria histórica. Bueno, pues yo les voy a mostrar otra fotografía. Déjenme hacer chiquita esta para mostrar una fotografía contemporánea. Esta fotografía es una ofrenda que a principio del mes de noviembre y finales de octubre, pues se tomó de una ofrenda. Inmediatamente quien es mexicano sabe perfectamente que esto es una ofrenda. El color del papel picado, la naranja del cempasúchil, las velas, el pan de muerto, inmediatamente tenemos esa connotación. La imagen nos está connotando, nos está dando un significado y nosotros lo estamos decodificando. Bueno, esta es una imagen tomada con un teléfono. Es una imagen nacida digital, a diferencia del pasaje, que es una imagen tomada con película y impresa sobre un papel. Bueno, vamos a ver
otra imagen. Una imagen de Coyoacán, de una pulquería, donde los alumnos de Frida Kahlo y Frida Kahlo fueron a decorar. Actualmente esta construcción ya no existe. Es una pena. Hay un edificio, pero la fotografía también nos muestra el paso de las cosas, el transcurrir de los objetos, y en este caso del objeto arquitectónico, y también de la función y de la intencionalidad arquitectónica. Así que los municipios deben tener fotografías de sus construcciones, de las construcciones de su municipalidad, de los barrios, de las fiestas de los barrios. Así que si exploramos un poquito en esta trayectoria de qué es lo que queremos conservar. Fotos, sí, pero ¿por qué? Porque las fotos son testimonios de vida de un municipio. Igual tenemos álbumes fotográficos, y estos álbumes fotográficos, como este del Segundo Imperio, de la época de Maximiliano, pues vamos a encontrar desde el cadáver embalsamado de Maximiliano con una fotografía de don Benito Juárez, de la emperatriz Carlota, y esos son los personajes. Las fotografías también retratan a personajes, a los buenos y a los malos. Y esos personajes, en este caso obviamente históricos, que todos ubicamos en la historia nacional, bueno, compiten con otros personajes que no son tan históricos, tan importantes en la historia, pero que sí son históricos, y eso tiene que ver que en un ayuntamiento debemos tener seguramente muchas fotografías del presidente municipal, del secretario, del tesorero, del síndico o de los síndicos, de los empleados. Y esto hay que identificarlo lo mejor que se pueda y hay que organizarlo lo mejor que se pueda. ¿Por qué? Porque es el referente visual, es la biografía de nuestro municipio. Y así podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de fotos familiares. Todos tenemos fotos de nuestros abuelos, todos tenemos este tipo de fotografías, depende qué tan jóvenes son o qué tan viejos son, pero esto también es memoria de la localidad, es memoria del barrio. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tomen atención. Toda foto sirve para un archivo. Toda foto sirve. No se puede tirar archivos de fotografía si no se hacen primero las evaluaciones de contenido pertinente. Esta es una fotografía, dicen, un señor que va a una fiesta de disfraces. No, este es un duque. Y esta fotografía es una fotografía que formó parte de las colecciones del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, y que una vez que el museo dijo, tengo muchas fotografías de esta persona igualitas, entonces decidió descartar y quedarse con algunas fotografías, con 2 impresiones. De las 5 que tenía, se quedó con 2 y las otras 3 las donó o las intercambió. Pero aquí hay una cantidad de información muy importante. Este señor es un personaje político, pertenece al gobierno a uno de los gobiernos europeos. ¿Sí? Nos da información de cómo son los uniformes militares.
las condecoraciones. Hay personas que saben qué significan esas condecoraciones que están aquí, qué significa este gorro, ¿no? Y de qué está hecho, la moda de los militares, muy importante. Bueno, pero también podemos encontrarnos fotografías de estudio de los estudios fotográficos de nuestras localidades. ¿Por qué no ir y conocer en el archivo del municipio a quién se le dio permiso y desde cuándo en la historia del municipio de tener un estudio fotográfico? ¿Quién tomaba las fotos en esa localidad, en esa junta auxiliar, en ese pueblo? Había fotógrafos de barrio, había fotógrafos trashumantes que si llegaban con un circo o llegaban al Zócalo, a la Plaza de Armas del municipio, para hacer fotografías tenían que pagar algún impuesto, tenían que tener algún permiso. Entonces hay que conectar los archivos documentales de permisos, de policía, de variedades, de comercio, directorios comerciales, con la fotografía. ¿Por qué? Porque hay que reevaluar la fotografía y hay que saber con precisión, lo antes posible, dónde están las fotos o posibles fondos fotográficos de ese municipio. No importa que sean de estudio, de personas que no conozcamos, pero seguramente en una comunidad vamos a saber por las firmas, por las dedicatorias, quiénes son. Y si no tuvieran ni firmas, ni dedicatorias, ni nombre del fotógrafo, se podrían reproducir digitalmente y hacer una exposición de buenas impresiones digitales y invitar a los pobladores del ayuntamiento, de ese municipio, de esa localidad, a que nos ayuden a identificar. Bueno, acá tenemos fotografías de productos. Mucha gente ahora con su celular fotografía lo que come, lo que compra en el... Y esto nos da a nosotros la idea de la dieta, nos da idea de los gustos, independientemente de que sea publicidad para los pingüinos o para el chocolate Ibarra. Bueno, pero también tenemos fotografías como estas, en donde un uso de un microscopio nos permite es decir, nos permite tener un registro, registrar lo que ve el microscopio para posteriores análisis. Este es una mancha en una fotografía, una mancha de tinta seguramente, en una fotografía. Seguramente, como esta era una postal, pues es una tinta que se usó para escribir atrás y se manchó la fotografía. Así que tenemos fotografías científicas, fotografías que se usan para registrar lo que un microscopio ve. Bueno, y aquí tenemos muchos formatos, mucho tipo de fotografías históricas del siglo XIX que pues se usan ahora para educar a los historiadores de la fotografía, a los investigadores y sobre todo a los conservadores. Estas colecciones de fotografía del siglo XIX, históricas, nosotros los conservadores pues tenemos o vamos conformando en nuestra vida una colección para poder mostrar el artefacto fotográfico en clase, ¿sí? Aquí hay una clase, como ustedes pueden ver, alguien está haciendo una presentación. Esto en sí mismo es una fotografía de la educación. Y lo que quiero llamar su atención con esta fotografía es que esta fotografía es historia de la educación de la conservación fotográfica. Por lo tanto, la segunda llamada de atención para todos aquellos que trabajan en los archivos es que en los municipios, en sus localidades municipales,
Hay escuelas y las escuelas siempre han sido fotografiadas, objeto de fotografía. La graduación, la ceremonia del 15 de septiembre, de la independencia, de la revolución, del Día de la Bandera. Hay que ir a rescatar eso porque es parte de la municipalidad. Es parte de la biografía de la municipalidad. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos fotografías muy grandotas como esta. Ahora podemos hacer murales sobre vinil adhesivo, sobre lonas. Podemos colocar fotografías en muros, invadir espacios públicos, que mucha gente vea una fotografía importante de alguna personalidad sobresaliente de la comunidad. Es el uso del espacio público para la expresión social, cultural, política. Bueno, esta fotografía que les voy a mostrar acá, la voy a separar un poco de todas para hacerla grande y que la vean ustedes. Ese es un fotomural que no tenemos que decir su título, ya ustedes casi lo adivinaron. Se llama La Banda y es un fotomural que hizo un señor llamado Miguel Ehrenberg, mexicano, junto con otro señor que colaboró con él, Jorge Beistendorf. Este fotomural mide 18 metros por 3,5 metros y está actualmente en la sala de espera y recepción del Instituto Mexicano de la Radio en la Ciudad de México, en la colonia Joco, ahí cerca de Coyoacán. Es fotografía, es papel fotográfico y cada metro, así vertical, cada tira vertical, pues va formando este fotomural que se hace en esos pedazos, se hace por secciones de 1 metro por todos los 3. Así que tiene 18 partes. Y ustedes no ven añadidura. Sí, a lo lejos, pues como esto está alto, está colocado a más de 4 metros de altura, la sala es muy espaciosa, no, la fotografía se incorpora a los espacios arquitectónicos. Igual ustedes seguramente han visto cafés, restaurantes que tienen un fotomural, como si fuera papel tapiz, ¿verdad? Para crear esta profundidad. Así que los usos de la fotografía, aquí me quiero detener. ¿Cuántos cafés, restaurantes en sus localidades no tienen fotografías significativas? ¿Cuántos bares, cantinas, tiendas de ropa? Esos son documentos importantes para la historia de un municipio. Y así como hay muy grandes, hay muy chiquitos como los microfilms, que muchísimos de ustedes han de conocer por su trabajo. Pero ustedes saben que en México los microfilms son interesantes porque en algún momento se les dio permiso a la iglesia de los mormones de microfilmar los archivos municipales y los parroquiales. Y esas copias de esos microfilms están en el registro civil de la ciudad de Puebla. Es importante que ustedes lo sepan porque sería muy importante que en la medida de las posibilidades, si hay el interés de conocer las actas de nacimiento
y las fedes de bautizo de cada localidad fueran a preguntarle al registro civil y pidieran su microfilm y pudieran digitalizar ese microfilm para tener un respaldo dentro del municipio de esa información de nacimientos, muertes, matrimonios y defunciones. Fíjense cómo la fotografía es tan importante, en este caso los microfilms son fotografía también. Bueno, ¿cuántos tipos de fotografía hay? Yo les preguntaría cuántos tipos de fotografía ustedes conocen. Voy a hacer rápidamente, ¿sí?, un recorrido. Bueno, ya hemos visto esta fotografía que está acá, que es fotografía sobre papel, pero no hemos visto estas tiritas que son negativos de película en colores. Esta es la película en color a partir de los años 70, se popularizó mucho. Esta es una diapositiva de 6 por 6 centímetros, muy usada para los retratos. Ya vimos estas, las diapositivas de 135 milímetros, que pueden ser en color, pueden ser en blanco y negro. Vemos estas impresiones de fotografías que llevábamos a las casas de fotografía a revelar nuestro rollo y nos entregaban unas impresiones de cada uno de los cuadritos estos, ¿verdad? Entonces aquí teníamos una impresión rectangular, tamaño postal, o esta, por ejemplo, que ahí está, alguien está haciendo un trabajo, ha sido captado en el momento de hacer un trabajo. Entonces, ¿cuántas tenemos? Pues nos conocemos fotos a colores de calles, de personas, fotos en blanco y negro, diapositivas de mayor formato, de 6 por 6 centímetros. Pero también conocemos hojas de contacto. Estas son impresiones de son impresiones de estos negativos por contacto colocadas sobre un papel fotográfico. Se les pone en el cuarto oscuro en una prensa o entre dos vidrios con el papel, emulsión con emulsión, se expone a la luz, se revela y tenemos una hoja de contacto que nos permite ver cuáles son o escoger cuáles son nuestros mejores negativos. Este le falta luz, este parece que está bien. Entonces nos decide hacer, o muchas veces encontramos estas hojas de contacto con un crayón marcado, ¿sí? Uy, no se ve ese, pero voy a usar otro. Así, como alguna señal, que es la foto que se imprimió, o es la foto que se escogió para hacer algo. Bueno, esto es muy importante porque las oficinas de prensa, de comunicación social, tienen y deben tener los negativos blanco y negro de color con su hoja de contacto. Y muchas veces atrás en la hoja de contacto hay información importante que nos dice la fecha o qué fue lo que fue a fotografiar el reportero gráfico de comunicación social. Bueno, la impresión sobre el papel fotográfico es lo que se denomina por lo común fotografías. Hay fotografías en blanco y negro y en colores. Y esto pues ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto esta fotografía, hemos visto esta foto. Permítame que me está diciendo mi programa que no puedo hacer no sé qué cosa. Ya vimos esa fotografía a colores. Y después hemos visto, esta no la hemos visto, que es una fotografía
en blanco y negro. Bueno, la fotografía en blanco y negro está formada, esa imagen, por plata metálica, por minúsculas partículas de plata metálica. Sin embargo, esta fotografía tuvo plata en su momento, en un momento, pero ahora lo que está ahí en ese papel fotográfico es colorantes que se pueden disolver en agua. Entonces, de este momento tenemos que entender que para guardar bien una fotografía tenemos que alejarla de la humedad, porque lo que mata es la humedad. Lo que oxida la plata es la humedad. La humedad oxida cualquier metal. Y los colorantes que están en esta fotografía en colores están sobre gelatina. Esos colorantes están en medio de la gelatina, igual que las partículas de plata. Y la gelatina absorbe y pierde muy fácilmente humedad. Así que tenemos que guardar las fotos en lugares secos. Claro que la peor experiencia que podemos pasar como conservadores de fotografía es que estén expuestas a una inundación o a una gotera o a un lugar donde haya humedad, que alguna tubería está fallando o hay afloración salinas en los muros. Bueno, tenemos que tener desde este momento conciencia de que la humedad es el problema. Bueno, esta fotografía es la misma. Estas dos fotografías es lo mismo. Nada más que la de la izquierda es un negativo de la fotografía de la derecha. Esa fotografía en negativo, los tonos los tiene revertidos. Lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco. Y vemos las letras blancas del pizarrón. Y en el negativo, perdón, y en el negativo vamos a ver que las letras son negras. Y además hay una cuestión de reversibilidad lateral, es decir, están volteadas. ¿Sí? En el negativo leemos al revés. Está escrito al revés el pizarrón. Y en el positivo lo vemos como lo vemos en la realidad. ¿Sí? Aquí está al revés. ¿Sí? Por eso se llama negativo y por eso el otro se llama positivo. Esas son las dos grandes diferenciaciones. ¿Qué pasa con las diapositivas o transparencias? Pues son fotografías que pueden estar en vidrio o en plástico y siempre son positivos. La misma película que nosotros ponemos en la cámara, hacemos clic y la mandamos a procesar, nos regresa esa misma película, ¿sí? Nos regresa esa misma película, pero en versión positiva. O sea, ya no tenemos un negativo. Entonces, ya vamos haciendo nuestras distinciones. Positivo, blanco y negro, tiene su negativo, blanco y negro. Diapositivas blanco y negro o color no tienen negativo, es única copia. De ahí que son muy importantes, cuidarlas con mayor esmero. Bueno, ya dijimos que las diapositivas pueden estar montadas en unos marcos de cartón o plástico, pueden estar dentro de un visor pequeñito como conito, que veíamos en las bodas, nos pasaban vendiendo el fotógrafo de la boda,
unos conitos donde veíamos contraluz, ¿verdad? O sea, también pueden estar entre dos vidrios como forma de vistas para ser proyectadas, de vistas de linterna mágica. Aquí les voy a mostrar unas. Por ejemplo, esta. Esta es una diapositiva que se utilizaba en los cines para que antes de que empezara la película, en el intermedio, pasaban estas diapositivas, ¿no? De colorante Iberia. Bueno, lo mismo podemos decir de estas que están acá, miren. Esta es una estereoscópica de vidrio que está montada muy elegantemente en un soporte que le va a permitir muchísima estabilidad y que va a evitar que se rompa porque es de vidrio, ¿sí? Bueno, pero también podemos tener fotografías blanco y negro que han sido intervenidas a mano con acuarelas como esta fotografía. Los que son de Puebla pueden identificar el lugar. Es un patio interior, les voy a decir, de la Universidad de Puebla. Bueno, aquí tenemos las diapositivas, las hojas de contacto blanco y negro. Ah, y aquí tenemos todos hemos visto los diferentes rollos de película para blanco y negro, para color, y ese rollito largo es el formato 120 de diapositivas de 6x6. Se llama formato 120, el otro se llama 135, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar, ya porque ya tenemos poco tiempo. Negativos son películas en tiras o en hojas que muestran al objeto fotografiado en tonos invertidos. Y esa es la toma que se hace con la cámara fotográfica, ya sea de rollo o película, y en este caso sensible a la luz, tanto la de foto como en blanco y negro como la de foto a color son sensibles a la luz. Son las matrices y son sensibles a la manipulación. Atraen el polvo porque son plásticos y son presas de hongos y de la humedad. Cuando hay mucha humedad, los hongos atacan a la gelatina y se comen la gelatina y destruyen la imagen. Antiguamente eran placas de vidrio y de plástico también, de nitrato de celulosa, del tamaño de la palma de la mano, porque había que manipularlas con la mano. Había más grandes, pero eran para formatos profesionales. Hasta el tamaño de una hoja carta, 8 por 10 pulgadas, ¿no? Bueno, así que vamos haciendo ya nuestro resumen para ir terminando. Entonces acá tenemos negativos blanco y negro para impresiones blanco y negro. Y acá tenemos negativos a color para impresiones a colores. Lo que diferencia un negativo de color con el de blanco y negro es que el de blanco y negro es blanco y negro y el de color es naranja, tiene una máscara naranja que se tiene que usar para compensar la transmisión y el filtrado de la luz blanca y que llegue a las 3 capas que forman los colorantes para producir el color, ¿sí? Como acá. Y miren, aquí hay un problema de humedad. Ahí está lo que hace la humedad, el moho, los hongos. Se va comiendo la gelatina. Y se va comiendo la gelatina y los tintes y todo. Y queda, eso blanco es el papel. El papel que ya está en el fondo de la impresión. Así como ustedes pueden ver, las fotografías son muy valiosas, pero son muy delicadas. Aquí tenemos unas imágenes que parecen fotos, pero no son fotos. Miren, esta del centro es un grabado.
que parece una fotografía, pero es un grabado de principios del siglo XX, de 1920, de una persona, Luis Edwards, que estaba muy influenciado por la fotografía. Pero esto es tinta sobre papel, es un grabado de metal. Pero este que está acá es una impresión fotomecánica. Es decir, esta ilustración se le tomó una foto para después pasarlo a un cliché y poder imprimirlo en un semanario con tinta sobre papel, ¿sí? Igual este que está acá, déjenme hacerle la ampliación más a este, me gustaría ampliarlo, para que vieran estos granitos. Miren, está formado por una especie como de gusanitos. También es fotomecánico. Es un patrón de pequeños gusanitos que nos permiten transportar la imagen a tinta. Este es el más común. Tiene un patrón de puntos y aquí vemos cómo se hace un dotono con dos clichés, con dos tirajes del mismo cliché, primero un tono y después un tono más oscuro para que la imagen tenga mayor riqueza tonal, no sea blanco sobre negro. Pero esto es gracias a que se podían hacer clichés a partir de fotografías. Los rotograbados, las rotativas, los periódicos. Aquí vamos a verlo perfectamente. ¿Ya vieron la trama? Aquí. Si no es una foto de tono continuo, sino está el tono, los tonos están divididos, ¿sí? Por un patrón de puntos. Eso se llama fotomecánica. Y aquí está un cliché, mire. Aquí está el cliché que nos entregaba el laboratorio. Uno llevaba una foto cualquiera y le decía a uno al fotograbador, mira, sácame por favor un cliché de tales medidas. Y él nos entregaba esto en un pedacito de madera, alto, con cierta altura para que entrara en la prensa del impresor de la imprenta, ¿no? Y si nosotros hacemos un acercamiento, vemos que solamente hay huequitos y puntitos. Cuando entintamos este cliché, todo lo que está sobresaliendo va a cargar tinta y todo lo que está hundido no va a cargar tinta. Cuando pasamos esto a un papel o colocamos un papel encima o pasamos por la prensa, se imprimen los puntitos que están formando la imagen. Bueno, ustedes seguramente deben tener en los municipios todo esto, fotografías de tono continuo y fotografías de tono discontinuo, que en ese caso son imágenes fotomecánicas. Igual acá, ustedes ya pueden ver el patrón, cómo se ve un patrón de cuadritos en este fotograbado, ¿sí? Entonces, mientras más chiquito, vamos a ver mayor definición. Mientras más lo ampliamos y nos acercamos más, vamos a ver menos definición. ¿Sí? Descubrimos el proceso. Bueno, desde 1998 aparecen imágenes digitales. Es decir, la industria fotográfica, fotoquímica o analógica, ¿verdad? Cambia la tecnología y comercializa cámaras digitales. Es decir, suprime la parte química, el uso del cuarto oscuro, por un detector de sílice que también es fotosensible y transmite fotones, ¿sí? Cantidades pequeñitas de luz que los convierte en volts. Y con eso tenemos las imágenes digitales. Entonces, todas estas que están acá son imágenes nacidas digitales. Todo esto que yo les voy a mostrar ahorita son imágenes digitales tomadas con un teléfono, ¿sí? Para la publicidad, mis reportes que hago,
de mi trabajo, que uso mi cámara. Muchísima gente fotografía en los restaurantes lo que se come y lo pone en Facebook y en las redes sociales, o yo hago documentación de, de mi colección con mi teléfono para armar. Hay mucha gente que fotografía su coche. Entonces, esto tiene esa gran ventaja de la inmediatez. Es decir, podemos sacar fotos de todo, lo cual para nuestro trabajo de conservación de fotografías implica que hay más, que hay muchos cientos de imágenes que nos van a llegar en discos duros, en DVDs, en USBs. Bien, las impresiones digitales no se realizan por efecto de la luz, pues, pues no hay más un compuesto fotosensible como soporte. Hay un detector que sí funciona con luz, pero inmediatamente transforma esas cantidades pequeñitas de luz en volts y las procesa dentro del programa del teléfono o de la cámara, ¿sí? Entonces, ya no tenemos un negativo. Y si queremos ver las imágenes nacidas digitales, tenemos que imprimirlas en impresoras de alta calidad, de gran formato, ¿sí? O tenemos que verlas en la computadora, como se las acabo de mostrar, o en la misma cámara. Y las mismas cámaras las toman y las guardan, ¿sí? Eso es peligroso porque cuando perdemos el teléfono, perdemos las fotos, lo cual implica que siempre las imágenes digitales tienen que ser migradas a otros soportes para ser almacenadas correctamente. Bueno, pero todas las imágenes digitales se pueden imprimir, ya sean tomadas por una cámara o por un teléfono, ¿sí? Pero esas impresiones digitales van a ser tintas sobre papel, muy parecidas a las impresiones fotomecánicas. Van a utilizar tintas con pigmentos. Los pigmentos son muy estables, ¿sí? Pero no toda la vida ha sido así. Al principio, las impresoras tenían colorantes igual que las fotografías en colores, solubles en agua, que van a desvanecerse con humedad, con el paso del tiempo. No importa si están almacenadas en la oscuridad o están almacenadas, enmarcadas en un marco, almacenadas en un marco, exhibidas. De cualquier manera, los colores van a ser atacados por el espectro ultravioleta de la luz. Toda la luz tiene ultravioleta, la del sol, la del foco, en mayor o menor medida. Entonces, conservar el color es un reto para cualquier conservador, para cualquier documentalista, para cualquier archivista, para cualquier conservador de obras de arte. Y ahora tenemos muchísimas impresoras que uno puede llevar en su coche, en su portafolio, para imprimir sus fotografías. Pero siguen siendo las menos. Se toman más fotografías que se guardan en los dispositivos que las toman, cámaras o teléfonos, y nunca se ven, nunca más se vuelven a ver. Se toman, se ven y se desechan. Bueno, actualmente hay tecnología para producir libros, publicaciones con fotografías. Nunca hemos tenido mejores técnicas para hacer libros a colores. Y eso es gracias a la tecnología digital. Bueno, vamos a hacer un resumen, ¿sí? ¿Qué aprendimos? Aprendimos en esta sesión la diferencia entre un negativo y un positivo. Que hay fotografías impresas sobre papel y que hay fotografías sobre plástico translúcidos, que pueden tener varios tamaños, formas y colores. Que hay fotografías que fueron procesadas o reveladas con químico en un cuarto oscuro y que utilizaban una sal de plata sensible a la luz para formar una imagen. También aprendimos el día de hoy que hay imágenes fotomecánicas
impresas con tinta sobre papel, puede ser sobre corcho, como los corchos de las botellas de vino, sobre plásticos, que hay fotografías digitales, que llamaremos imágenes digitales, que se toman con una cámara electrónica como la cámara que tiene un teléfono celular. Las imágenes digitales se despliegan o se ven en el mismo teléfono o en una computadora. También aprendimos que las imágenes digitales se pueden imprimir sobre papel y muchas otras superficies usando una impresora especial que usa tinta con base en pigmentos. Eso es lo que hemos nosotros aprendido el día de hoy, y cualquiera de ustedes que quiera mayor información me puede mandar a mi correo una pregunta, ¿sí? Pero también puede encontrar más información en esta plataforma, en esta página del Fotoobservatorio. Muy bien, espero que hayan disfrutado, que hayan tenido nuevos conocimientos sobre la fotografía, que hayan empezado una relación afectiva con la fotografía y emocionante y apasionante, y estaremos viéndonos en la segunda sesión de, de este evento sobre la documentación y el patrimonio en los archivos municipales del Estado de Puebla. Muchas gracias y buena suerte. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.